David y Goliat. Una de las batallas más famosas de la historia tuvo lugar aquí mismo, en el Valle de Ela, entre los israelitas y los filisteos. Los personajes principales y el recuerdo de este enfrentamiento ha calado en el folclore y en las culturas más importantes del mundo. David contra Goliat, el desvalido contra el favorito, el pequeño contra el grande, el pastor inexperto contra el guerrero profesional. El desenlace solo podía ser uno, pero el resultado fue completamente inesperado. Los israelitas habían sido atacados por los filisteos desde hacía tiempo. Venían de la región costera, pero estaban penetrando cada vez más en las tierras del interior. Llegaron a este valle y plantaron sus tiendas en las colinas del lado sur. La Biblia dice que establecieron su campamento entre Soco y Azeca. Soco es la colina a mi derecha y Azeca es la que está a mi izquierda. El valle está en medio. Los arqueólogos creen que fue esta la colina donde los israelitas acamparon. Los arqueólogos tienen cierta seguridad de que es aquí donde los israelitas entraron en batalla, debido a excavaciones realizadas. Las inscripciones encontradas, la ausencia de huesos de cerdo y la ubicación de esta colina frente a Soco y Azeca. Acampados aquí durante 40 días, escucharon diariamente cómo los filisteos los desafiaban a luchar. Goliat, el filisteo más grande, provocaba para que un israelita viniera a pelear contra él. Nadie, ni siquiera el rey, aceptó el desafío. Había un niño pastor. Sus 3 hermanos mayores formaban parte del ejército y su padre le envió para que les llevara algo de comida. Mientras se acercaba al campamento, escuchó la conmoción y preguntó a sus hermanos por qué aún nadie se había enfrentado a Goliat. Sus palabras llegaron al rey y llamó a David, quien le expuso su deseo de luchar contra Goliat, pues ya había luchado contra osos y leones cuando apacentaba sus ovejas. Finalmente, el rey accedió a su petición a condición de que vistiera su armadura, a la que David no estaba acostumbrado. La armadura era demasiado grande y aparatosa, así que David la devolvió y se dirigió a luchar contra este guerrero gigante con tan solo un bastón, una honda y 5 piedras lisas de este arroyo. Cuando David se colocó frente a Goliat, este se ofendió al ver que habían enviado contra él un chico casi desarmado. David, sin embargo, permaneció allí en pie, confiado en el poder de Dios y en que obtendría la victoria. En respuesta a los insultos de Goliat, dijo: «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». Luego, corriendo hacia Goliat a toda velocidad, puso una piedra en su honda, la hizo girar y lanzó el proyectil hacia Goliat, golpeándole en la frente y derribándole. Entonces David se puso sobre él y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón había sido derrotado, dieron media vuelta y huyeron. Los israelitas corrieron tras ellos durante todo el camino hasta la ciudad de Ecrón. Ese día, Dios usó a David para liberar a su pueblo y mostrarnos que no debemos confiar en las armas de guerra que disponemos, sino en el poder de Dios. Esta historia nos muestra que la clave no es lo importante que seamos, la educación que tengamos o las ventajas materiales de las que disfrutemos. El factor clave es si ponemos nuestra fe y confianza en Dios o no. David confió en Dios abiertamente y actuó con valentía. Fue esta combinación de fe y valentía, de coraje en medio de la prueba, lo que le dio este gran éxito. Hoy Dios está buscando hombres y mujeres de fe que confíen en Él y actúen audaz y enérgicamente.